Que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Buenos días, mucho gusto. No, muy buenos días también para usted. Quería comenzar la entrevista consultándole lo que acabamos de escuchar. Bueno, hace instantes nada más el presidente del Congreso, José William Zapata, ha brindado sus descargos tras conocerse que hubo una reunión en la casa de la congresista Rosely Amuruz con otros congresistas de la oposición. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, no estaría mal que se reúnan y conversen, ¿no? El tema es, por un lado, dónde y, en segundo lugar, en qué sentido, qué se busca con esa reunión. Lamentablemente no es la primera vez que vemos a estos bloques de congresistas que se han caracterizado por buscar la vacancia y la destitución presidencial a cualquier vía, suspensión, vacancia, inhabilitación, etcétera, reunirse fuera del Congreso a conspirar para ver la salida más oportuna del presidente, ¿no? Lo vimos en la legislatura anterior con Mari Carmen de Alba en un hotel, lo estamos viendo ahora en la casa de la congresista Murut, ¿no? Así como se criticó Zarratea en su momento, también podríamos trasladar esta figura, y creo que eso es lo que deben transparentar, ¿no? ¿Dónde legisla, dónde coordinan los representantes del pueblo, que son los congresistas, y para qué? ¿No? Porque creo que ya justamente la delegación de la OEA vino un poco por eso, para ver cuál es el marco democrático de esto y si está o no está respondiendo a lo que corresponde, ¿no? Y en específico en el caso de, porque José William Zapata es el presidente del Congreso de la República y se entiende por presidente del Congreso que representa a todas las tiendas políticas. Él lo que ha dicho en su cuenta de Twitter es que efectivamente se reunieron ayer por la mañana diversos congresistas para abordar temas de coyuntura política y parlamentaria, únicamente sobre la cuestión de confianza, la sentencia del Tribunal Constitucional y las reuniones de las bancadas con la OEA. Es lo que ha manifestado, pero usted nos señala que lo que habría que hacer es transparentar porque no es el lugar adecuado para reunirse, pero yo le preguntaba específicamente por la figura del presidente del Congreso de la República. Efectivamente, el hecho de que el presidente del Congreso, que preside la mesa directiva, que debe coordinar y consensuar entre todas las bancadas, esté militante y activistamente yendo a la casa de una congresista con un grupo reducido de congresistas a decir, según él, que está viendo la coyuntura y la cuestión de confianza, pero luego trasciende de que también están viendo la moción de inhabilitación o la vía de la suspensión, pues ya echa sombras sobre su accionar, ¿no? Y eso es lamentable, porque ya tenemos el precedente de Mari Carmen Alba, como decía, reunida en un hotel, también en estas conspiraciones, ¿no? Que luego salen audios. Entonces, eso no le hace bien al Congreso y menos a este momento en el cual todos han coincidido en que quieren abrir diálogo y todos han desfilado por la misión de la OEA para decir que efectivamente quieren abrir el diálogo, transparentar y recobrar también un poco de legitimidad, que en el caso del Congreso está bastante golpeado, ¿no? Y a propósito de los diálogos, el día de ayer ustedes sostuvieron, tanto usted como otras dirigentes, miembros de colectivos, han sostenido un diálogo con este grupo de alto nivel de la OEA. ¿A qué acuerdos han podido llegar? ¿Qué es lo que ustedes han podido manifestar y cuál ha sido la recepción por parte de ellos? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque sí, ayer ha habido bastante trascendido sobre el tema. Efectivamente, yo soy parte de una plataforma que se llama Mujeres por Nueva Constitución. Es una plataforma que agrupa a políticas, autoridades locales, docentes universitarias, colectivos también como la FEMUCARINAP, y que se formó ya en junio de este año. Hemos hecho distintas actividades en Juliaca, en Lima, en Junín, y vamos a seguir trabajando, abriendo este debate sobre, por un lado, la realidad de las mujeres y la necesidad de abrir este cambio constitucional como salida de la crisis, como una salida democrática. En esa línea solicitamos una reunión hace varias semanas al grupo de alto nivel para exponer también la situación de las mujeres en esta crisis política, la necesidad de tener una voz, porque estamos viendo que no necesariamente tenemos una voz, y felizmente nos dieron esta cita ayer en la mañana. Ya se había ido una parte de la delegación, efectivamente estuvo, ya se había ido el vicecanciller de Argentina y la de Colombia, pero el resto de la delegación sí escuchó muy atenta, planteamos nuestra postura sobre la crisis política, ¿no? Y nuestra propuesta sobre todo, porque creo que tampoco se trata de solo dar las quejas, ¿no? Sino también proponer, ¿no? Y en esa línea, en primer lugar, propusimos que se abra un diálogo que deje de lado estas manifestaciones golpistas, ¿no? Que finalmente el golpismo es esta intención deliberada de hacerse del poder sin ganar elecciones populares. Y eso es lo que hemos visto maniobrando, ¿no? Desde una coalición que incluye un sector del Congreso, que incluye también un sector de la Fiscalía y que incluye a los grandes medios de comunicación, ¿no? Y eso hace mucho daño
a la democracia peruana. Entonces, ese es nuestro principal punto, ¿no? De que se abra esta posibilidad de diálogo. En segundo lugar, también que en ese marco de esta crisis se ha deteriorado mucho la situación de las mujeres, ¿no? El acoso político a las mujeres, a las dirigentes populares, etcétera, está a la orden del día. Mañana es 25 de noviembre, ojalá podamos hablar también de eso, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Ujú. Y sin embargo, vivimos situaciones de violencia también, ¿no? Que se expresan en desincentivar la participación de las mujeres en política. Entonces, también expusimos esa situación y pusimos énfasis en la necesidad de un proceso de diálogo representativo con organizaciones representativas de la sociedad, de las distintas organizaciones, ¿no? Ujú. Que ya las que existen están un poco agotadas. En el Acuerdo Nacional, por ejemplo, recordarán, no hay representantes de pueblos indígenas, no hay representantes tampoco de las mujeres. Y bueno, esa es un poco la propuesta y avanzar en un diálogo que apunte al fondo del problema y a una salida constitucional. Porque finalmente lo que estamos hablando aquí es de cómo se ha maniobrado sobre la Constitución, se ha cambiado esa Constitución del 93 a tal punto que ya no se respeta, que se violan artículos como el 217 y otros, y finalmente tenemos que abrir un gran debate, ¿no? No solamente una solución en las alturas entre grupos políticos, el Ejecutivo, el Legislativo, sino incluyendo a la población. Eso es lo fundamental, lo que podría garantizar un fortalecimiento de la democracia. Cuál sería esa salida democrática, salida que está también bajo la Constitución? Digna Calle, quien es miembro de la mesa directiva, ella había anunciado en conferencia de prensa que la propuesta que lanzó ante este grupo de alto nivel de la OEA fue un adelanto de elecciones. ¿Usted considera que debería ser sometido esto a referéndum, que el pueblo se pronuncie si quiere o no que se recorte el mandato? Mira, es que justamente esto tiene que ver con la Constitución, porque esta Constitución no implica un referéndum revocatorio. Entonces vamos a seguir consultando de partecitas de la Constitución que nos convienen a mí o a mi grupo, porque seguro ella querrá postular con su grupo si se adelanta de las elecciones y así otros políticos, que es legítimo, pero no estamos yendo al fondo del problema, estamos haciendo un Frankenstein de la Constitución, cambiando lo que me conviene, lo que no me conviene, y yo creo que un adelanto general de elecciones a estas alturas no es la salida porque hay un sector que no lo quiere, hay un 30% que quiere que el presidente siga su mandato hasta el 2026. Entonces sí, efectivamente, abramos el debate constitucional, incluyamos estas figuras, que hay quienes tienen estas propuestas de referéndum revocatorio, hay países que tienen referéndum revocatorio a la mitad del mandato presidencial, y tratemos de construir un nuevo pacto social, donde nos pongamos de acuerdo si queremos un régimen presidencialista o un régimen parlamentarista, que en la práctica ya lo tenemos. El hecho de que no le dejen ni hacer cuestión de confianza al Ejecutivo implica ya un desequilibrio de poder. Entonces discutámoslo con la sociedad, discutámoslo con los actores sociales, y creo que eso va a ser fundamental porque la política está muy desvinculada de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo hacemos para meter a la ciudadanía en la política? Y yo creo que el adelanto de elecciones puede sonar atractivo, que se vayan todos, ¿no? Hay una serie de ONGs y colectivos que lo están levantando, pero no va al fondo del problema y lo que va a ser reeditar la inestabilidad, tirar los dados, y si no me gustó el resultado de las elecciones que se adelantaron, seguro voy a pedir vacancia, otra vez voy a pedir adelanto de elecciones, y así no se fortalece una democracia en un país serio. Cuando hablamos, y usted mencionaba intento golpista, ¿a qué episodio específicamente se refiere? ¿A estas voces que señalaban que hubo un fraude electoral? A esta denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, estas investigaciones que tiene la Fiscalía, a las mociones de vacancia que no terminaron por prosperar? ¿A qué episodio? Es un conjunto de episodios, ¿no? Por eso nosotros hablamos ayer también de estos esfuerzos golpistas de una coalición ha llevado adelante desde el día 1 de la segunda vuelta, ¿no? Y justamente los votos que se impugnaron en ese momento fueron los votos de los pueblos indígenas y campesinos, ¿no? Y hubo que dar una lucha ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, sí, entendamos el golpismo como este esfuerzo deliberado y concertado por hacerse del poder del Ejecutivo sin pasar por elecciones, ¿no? Que eso es lo que hemos visto efectivamente con este invento del fraude electoral, que costó 100.000 soles en una comisión del Congreso que llegó a la conclusión de que no podía aprobar nada. Estos intentos de vacancia desde los 2 meses, ¿no? Ya ni siquiera se estaba evaluando la gestión. Ya en diciembre, los primeros días de diciembre, tenías tu primera moción de vacancia. Y luego, es como digo, este concierto de voluntades de estos actores políticos para hacerse del poder sin pasar por una elección popular, ¿no? Porque ellos no quieren, el sector este, por ejemplo, no quiere el adelanto de elecciones, ellos quieren que el presidente del Congreso se haga del gobierno, ¿no? Y lo dicen deliberadamente. Entonces, yo creo que no debemos normalizar eso, ¿no? Que se esté buscando la fórmula de cómo destituir al presidente, le saco esta denuncia el domingo y ya la fiscalía. Eso se ha normalizado de una manera muy peligrosa, y creo que el fallo del Tribunal Constitucional
va en esa línea, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la figura presidencial, que finalmente es parte de nuestro ordenamiento constitucional, no esté siendo constantemente vulnerada y generando esa desestabilización que también contribuye en el ejercicio del gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo hubiera sido si se hubiera dejado trabajar al presidente y al gobierno desde el primer día? Quizá peor, quizá mejor, pero ya no tendríamos esta sombra de dudas que ha llevado finalmente esta permanente conspiración golpista, ¿no? Porque también hay voces que señalan que esto no se trata de un golpe ni un intento del mismo, porque la vacancia es un mecanismo constitucional, al igual que la disolución del Congreso. Incluso hace unos días, antes de ayer me parece, Lourdes Huanca había señalado, además de otros dirigentes en Palacio de Gobierno, habían solicitado el cierre del Congreso. Y efectivamente la disolución es un mecanismo constitucional también. Seguro, la constitucionalidad en este momento, o sea, el golpismo, y yo creo que a diferencia de los golpes de los años 70, o el golpe que hizo Alberto Fujimori metiendo los tanques al Congreso, ¿no? Y interviniendo el Poder Judicial, la Fiscalía y todos los poderes públicos, los golpes que se hacen en esta nueva era van más, como digo, por este objetivo, ¿no? De tomar el poder sin pasar por las elecciones, desconociendo la voluntad popular y maniobrando sobre la legalidad vigente. Porque, como tú bien dices, todas son figuras constitucionales, todo está en el marco de la legalidad y obviamente si ya cambiaste la legalidad previamente en el Congreso, pues vas a poder maniobrar mucho mejor. Y eso es lo que vemos en esta suerte de desesperación por buscar la figura de inhabilitar al presidente, de inventarle un caso absurdo de traición a la patria, ¿no? Entonces yo creo que eso sí nos da una línea peligrosa de desconocimiento de las reglas de juego democráticas. Como digo, en el marco de la legalidad seguro pueden tener esa, pero violando la legitimidad finalmente de los resultados electorales y de la voluntad popular, ¿no? Sí, y también no quiero que me gane el tiempo. A propósito, algunos hablan, claro, de que es necesario voltear la página, generar diálogos, consensos, pensar en el país, y para ello se requiere de la voluntad, ¿no? Y también la responsabilidad de los actores políticos. ¿Considera que el primer Aníbal Torres debe seguir al mando de la PCM? Yo creo que se requiere de la voluntad de los actores políticos y los actores sociales. No se debe desconocer a la sociedad, a las organizaciones sociales, porque eso es finalmente lo que está haciendo que esta crisis política se esté intentando resolver entre políticos deslegitimados, con los cuales la gente no se siente representados, ¿no? Y la continuidad del Premier, pues, era algo que decía el presidente, ¿no? Lo que sí pienso es que se debe aprovechar este diálogo. Todas las tiendas políticas han desfilado frente al grupo de alto nivel de la OEA. Creo que se debe aprovechar esta oportunidad para renovar el diálogo. Yo creo que se puede ser oposición sin ser golpista fácilmente, ¿no? Sin conspirar, sin buscar, sin maniobrar la legalidad para hacerse del poder sin ganar elecciones. Y yo creo que eso es lo que debe primar. Y no quiero terminar sin señalar el tema del 25 de noviembre, ¿no? Yo creo que ese es un saldo pendiente del Ejecutivo, del Legislativo, con las mujeres, ¿no? Se ha avanzado muy poco en la lucha contra la violencia y yo creo que necesitamos resultados, ¿no? Ojalá que mañana haya algún balance de la ministra, pero sí necesitamos que esta realidad de violencia y de feminicidios, lo hemos visto hace poco con este caso de la ciudadana mexicana en Huacho, podamos vivir tranquilas, ¿no? Podamos vivir una vida libre de violencia en todos los aspectos de nuestra vida. Y a propósito de lo que menciona, el día de hoy en el Pleno también se va a ver el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al Ministerio de la Familia. Ya distintas entidades, colectivos, la propia Defensoría del Pueblo se han pronunciado y han señalado que esto desnaturaliza al ministerio y la lucha que se hace precisamente para reducir lo que está usted mencionando, estos casos de violencia y feminicidios también. Sí, ya resulta cansado, ¿no? Es la obstinación de un grupo de congresistas por alterar el nombre del ministerio, ¿no? Lo he dicho y lo vuelvo a decir, o sea, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido contraponer los derechos de la mujer a los de la familia. Y lo dijimos también ayer, yo lo planteé al grupo de alto nivel de la OEA, ¿no? Hay también dentro del Parlamento un sector ultraconservador obstinado en hacer retroceder los derechos de las mujeres. Y cambiar el nombre del ministerio no es un tema nominal, no es decir, con esto va a sonar mejor o va a sonar peor, es un tema de fondo que incluye la reivindicación de nuestros derechos. Y al contrario, debería profundizarse y debería fortalecerse el INAVIF, que es el Instituto Nacional Familiar, donde la mujer juega un rol fundamental, etcétera. Entonces, no contrapongamos y no sigamos, creo, en estos esfuerzos que no aportan a la lucha contra la violencia para volver a la fecha tan importante de mañana. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Ha sido con nosotros Anaí Durán, exministra de la Mujer. Momento de irnos a una breve pausa, pero ya